El Señor reina. La cosmovisión de una persona representa sus creencias más fundamentales y lo que asume acerca del universo en que habita. Los cristianos no solo necesitamos entender lo que significa tener una cosmovisión bíblica, sino también por qué debemos sujetarnos a ella y aplicarla a la totalidad de la vida. En esta lección, los salmistas nos darán elementos para fortalecer esa cosmovisión espiritual. Nuestro Señor es Rey, es juez, es el Dios del pacto, es el legislador y es el creador. Esto es Escuela Sabática al Punto. ¿Cómo le va con sus resoluciones de año nuevo? Espero que logre todo lo que se ha propuesto con la bendición de Dios, especialmente si se ha propuesto estudiar más la Biblia. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Soy Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. Ante la maldad y el sufrimiento en el mundo, muchas personas cuestionan si Dios realmente aún tiene el control del mundo. Incluso algunos salmos hablan acerca de esto. Una de las verdades fundamentales de los salmos es que Dios sigue en control del mundo porque Él es el Rey soberano. Queremos que esta verdad le inspire confianza en el Dios de la Biblia y que lo lleve a adorarlo como el Dios, Rey del universo. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Es un privilegio para mí, querido hermano y querida hermana, darle la bienvenida a este espacio al pastor Óscar Pereira. Pastor, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pastor, le agradezco mucho la invitación. Es un gusto poder compartir con los amigos también, el estudiar juntos la palabra de Dios, específicamente esta lección que habla mucho con respecto a Dios. Gracias, pastor. Dios el Creador. Pastor, quiero compartir con usted y compartir con usted, hermano y hermana oyente, algunas frases de los salmos que nos recuerdan a Dios como nuestro Creador, declaran a Dios como nuestro Creador. Cuando miro el cielo y la noche y veo la obra de tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Tú formaste los montes con tu gran fuerza. Colocaste el mundo sobre sus cimientos. Y el salmista nos dice, pastor, el Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Señor, que toda tu creación te alabe. Sin lugar a duda, estos himnos, pastor, estos salmos nos llevan a la reflexión, a recordar que sí, Dios es nuestro creador. ¿Cómo podríamos en la vida diaria aplicar estos conceptos tan fuertes, tan elevados y a veces complejos de entender? Dios es creador. ¿Cómo puedo yo hacer lo mío en mi vida diaria? Claro. Primeramente debemos reconocer que aparentemente en el resto de la Biblia no se habla mucho con respecto a Dios como creador. De hecho, cuando pensamos en Dios como creador, luego se nos va nuestra mente a Génesis, específicamente Génesis 1 y 2, donde nos habla claramente con respecto a Dios. Pero la verdad de las cosas en los Salmos es que nos habla muchísimo con respecto a Dios como creador. Y esto es una verdad fundamental. Así como en Génesis capítulo 1, versículo 1, son 5 palabras que nos dicen, en el principio creó Dios. Y como alguien dijo también, el resto de la Biblia simplemente es comentario con respecto a estas 5 palabras que son la verdad básica y fundamental. ¿Qué significa el hecho de que tengamos a Dios como nuestro creador? Primeramente, nos da la verdad con respecto a nuestro origen.
No simplemente somos el producto de una evolución, primeramente, o simplemente somos el producto de un evento aleatorio, algo que ocurrió sin ningún propósito. Nos dice que tenemos un creador, alguien que nos diseñó con una intención, nos enseña también con respecto al hecho de que tenemos valor, propósito y que nuestra vida también tiene significado precisamente porque hay una razón, hay un creador que está detrás de todo esto que nos enseña con respecto a la verdad fundamental del origen del universo y también el origen del ser humano. Y es por eso, pastor, que yo al leer el Salmo cuando dice David, eres tan poderoso, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando veo los cielos, alguien dijo, a simple vista puedes ver 5,000 estrellas. Con un telescopio de 4 pulgadas puedes ver alrededor de 2 millones de estrellas y con un telescopio de 200 pulgadas de un gran observatorio puedes ver más de 1,000 millones de estrellas. Considera los cielos, la grandeza de Dios y lo pequeño e insignificante que somos nosotros. Pero pastor, Dios se acuerda de su creación. Claro. Y yo creo que más de uno de nosotros hemos estado alguna vez en una noche sumamente oscura y observar ese firmamento y ver lo enorme que es, lo bello, lo grandioso. Y lo bonito de esto es que nos recuerda de que realmente hay un creador, que hay un creador que puso todo esto en orden y que lo mantiene en orden. No únicamente que lo puso en orden, pero que también lo mantiene en orden. Y hay algo fundamental que nos hablan los salmos también. Es que a pesar que Dios es tan grande y su creación también tan inmensa, nos dice que también para Él somos sumamente especial. Amén. Como dice ahí ese Salmo 8, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Y cuando vemos esa grandeza de ese firmamento, podemos realmente decir qué realmente somos nosotros. Una de las prácticas que todos deberíamos realizar es precisamente en las noches poder salir y apreciar la hermosura de la creación de Dios. Amén. Hay cierto, a veces cuando hay tanta luz en la ciudad no podemos apreciar esto y como usted dijo, entre más abrimos el telescopio, más podemos ver la grandeza de Dios. Pero lo fundamental es el hecho, como dice el Salmo 8, saber de que somos algo especial para Dios. No somos ni siquiera el resto de la creación de Dios, somos algo especial. Somos la obra maestra de Dios y Dios se acuerda de su creación. Amén. Querido hermano y querida hermana, Dios está atento e interesado en ti. Él piensa en ti y actúa en tu vida. Y el salmista nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando nosotros vemos las afirmaciones, pastor, de la grandeza del poder de Dios, solo nos llevan a una acción, a alabar su nombre. Claro. Y hablando de afirmaciones, siendo de que sacó esa palabra, es importante que todos en las mañanas cuando nos levantemos tengamos afirmaciones. Y sabe, pastor, que últimamente yo he utilizado el libro de los Salmos precisamente para hacer afirmaciones y leer afirmaciones que me van a ayudar en el día. Por ejemplo, algún tipo de afirmación, y hay muchos libros seculares inclusive que hablan de la importancia de la afirmación en las mañanas, pero lógicamente hay de afirmación a afirmación. Correcto. Por ejemplo, hay afirmaciones que son ilusorias. No voy a levantarme y decir, soy tan feliz porque soy multimillonario. Eso es algo ilusorio. O tampoco me voy a levantar, irme al espejo y decir, qué bello amaneciste hoy. Me gustaría que fuera la realidad, pero no es la realidad. Sin embargo, hay afirmaciones que realmente son verdaderas. Y si tomamos el libro de los Salmos, esto es algo que nosotros podemos practicar en nuestra vida. Por ejemplo, amigos, yo quiero invitarlos y también, pastor, para que lo hagamos. Vayamos a cualquier salmo, agarremos la Biblia, lo abramos a uno de los salmos. Y al principio de los salmos, por lo regular, hay una verdad fundamental que podemos aplicar. Hay verdades que nos hablan de Dios como nuestro creador. Hay verdades que nos hablan de qué importantes somos nosotros. Y cuando más bien practicamos estas afirmaciones, es como que nos ponen unos lentes, como usted mencionaba, la cosmovisión, que nos van a ayudar entonces a ver el resto de nuestra vida, el resto del día también basado en esta afirmación. Nos van a ayudar a alinear nuestra vida en el camino con el Señor. Exacto, exacto.
Recientemente estábamos hablando en la iglesia precisamente al respecto y una persona, un hermano de la iglesia nos comentó y nos dijo que en una ocasión él iba manejando con su familia y al punto está de que un camión por poco y los arrolla mientras iban manejando. Y él dice, me puse a pensar rápidamente en mi esposa y mis hijos que estaban en el automóvil durmiendo. Él no se puso a pensar, me puse a pensar rápidamente cómo me van a dañar mi automóvil. No, en ese momento él se puso a pensar realmente lo que importa en la vida. Y entonces cuando nosotros leemos los salmos también con estas afirmaciones, nos van a indicar, van a alinear nuestras vidas a lo que realmente vale en la vida y lo que es importante. Así de que eso es algo que podemos practicar, nos va a ayudar muchísimo. Y la verdad es que está ahí en la palabra del Señor y todo es verdadero. Y es emocionante porque es la palabra de Dios que te está diciendo, mira hijo, mira hija, esto es un mensaje, un texto para ti el día de hoy. Mi respuesta al Creador, querido hermano, si a las estrellas Dios las llama por su nombre, ¿de qué me debo preocupar? Dios es el Creador, alabado sea su nombre. Amén. El segundo concepto de la lección es Dios es Rey. Y el Salmo 93, pastor, nos dice, Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido, y firme es su trono. ¿Quién es este Rey de gloria? Dice el Salmo 24. Es Jehová de los ejércitos, es el Rey de gloria. Y el Salmo 47 nos ayuda a entender este precioso cántico donde los súbditos del soberano, del Rey del universo, del Rey de reyes, del eterno Jehová, debemos responder. Y claro, pastor, cuando hablamos de un rey, nosotros nos hacemos soberanos. Él es soberano, nosotros somos sus súbditos. ¿Cuál es la respuesta cuando nosotros contemplamos a Dios como rey? Claro, y estas son afirmaciones precisamente que nos hablan de Dios como rey. Ahora, no debemos confundir el concepto tradicional de rey con el concepto bíblico con respecto a Dios específicamente de un rey. Porque especialmente en nuestro tiempo pensamos en un rey como alguien que nos extorsiona, como alguien en el cual somos subalternos a ellos, en los cuales simplemente ellos tienen control y nosotros tenemos que vivir para servirlos. Eso no es el concepto bíblico con respecto al rey. De hecho, allí en 1 Samuel capítulo 8, cuando el pueblo de Dios fue con Samuel y le pidió un rey, lo que le dijo es para que seamos... No lo que piden. Claro, para que seamos, dice, como las otras naciones. Y Dios le dijo a Samuel, primeramente no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como rey. Y lo segundo, le dijo Dios, dile al pueblo claramente que involucra todo esto, que ahora ellos van a tener que servir, van a tener que compartir todos sus bienes materiales y aparte de eso, inclusive sus hijos van a llegar a ser servidores e inclusive esclavos. Y a pesar de todo eso, el pueblo de Dios dijo, queremos un rey como las otras naciones. Y fue algo devastador. Debemos recordar que Dios ya les había dicho ahí en Deuteronomio capítulo 17 realmente cómo debía ser un rey. Y un rey debía estar guiado primeramente por la ley del Señor, tenía que tener una copia personal de la ley de Dios y dirigirse y regirse precisamente por la ley de Dios. Y esto es prácticamente el concepto de un rey que pudiera servir de una manera como Dios quería que lo hiciera. Y el concepto de Dios sirviendo allí como rey es precisamente de alguien que es soberano, de alguien que tiene control. ¿Y qué verdad tan fundamental deberíamos tener eso presente, el hecho de que Dios está en control? Especialmente cuando ocurren tantas desgracias naturales o inclusive tanta criminalidad y pensamos que Dios ya perdió el control o el interés del mundo. Y esta verdad nos vuelve a orientar y nos dice, no, Dios es soberano, Amén. Dios tiene control. Solo porque tu mundo se ha destruido no quiere decir que Dios ha perdido el control de toda su creación. Gracias, pastor, por hacernos esa aclaración de no comparar al Rey eterno con los reyes humanos, porque no se puede comparar. Exactamente. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, para formar parte de ese reino, primero debemos hacer a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, reyes de nuestro corazón. Súbditos del Rey de Reyes. ¿De qué me sirve, hermano? Piensa, por favor, pensemos por un minuto. Nuestro Rey tiene todo el poder,
Nuestro rey tiene todo el control, nuestro rey tiene el mejor ejército, nos debe hacer vivir una vida en paz y en tranquilidad y vivir representándole dignamente. Dios es rey. ¿Qué afirmación, pastor? Claro que sí. Y como usted lo mencionaba ahorita al último, ¿verdad? Que no es únicamente el hecho de todo el impacto positivo que va a tener en nuestras vidas, de darnos esperanza, paz, tranquilidad, pero inclusive de poder representar a Dios realmente como es. De hecho, el Salmo 83, si queremos leerlo, nos va a dar precisamente ese concepto de la ciudad de Dios, donde Dios rige, donde Dios vive, la ciudad de Dios. Y dice ese Salmo 83 que inclusive cuando vayamos pasando, la gente va a decir, esa persona vive en la ciudad de Dios. Amén. Precisamente porque vivimos para representar el gobierno de Dios, el carácter de Dios, y así es de que cuando la gente nos vea inclusive caminar todos los días en nuestras vidas, van a decir, Dios es su rey de esa persona. Amén. Hermanos, hablar de Dios como creador nos emociona. Hablar de Dios como rey nos da fortaleza. Pero nuestra lección también nos señala y nos dice que Dios es juez. Y cuando hablamos de un juez, pues debemos tener bien claro en nuestra mente lo que dice, por ejemplo, el Salmo 75. Daban gracias a Dios no solo por sus maravillas, sino por lo que esas obras proclamaban. En todo su carácter y sus atributos, su nombre, está cercano Él a su pueblo. Y cuando hablamos de Dios como juez, dice el Salmo, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Pastor, cuando hablamos de Dios como juez, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir como creyentes? Claro. Nuevamente, tanto el concepto de juez como el concepto de rey, no debemos confundirlo lo que es un juez o un rey humano. Gracias por aclarar Claro, esto. porque es muy diferente. Tanto el concepto de Dios como rey, el concepto de Dios como juez, es para nuestro beneficio. Porque lo que Dios ha dicho ahí en los Salmos claramente es el hecho que Él va a juzgar y va a poner en rectitud, en juicio, en justicia y precisamente darle el pago que merece el impío, pero también la recompensa que merece el justo. Y yo creo que si nosotros estamos en el lado del justo, el hecho de saber de que Dios va a actuar y va a ser un juez, entonces debería ser una grande noticia para nosotros. A pesar de que en este momento todavía no lo hemos visto realizado, podemos confiar de que Dios va a ayudarnos. Así de que, amigos, si nosotros estamos dudando en serle fieles a Dios porque aparentemente el impío prospera, lo cual también lo dice en el Salmo de Asaf, en el Salmo 73. Debemos recordar que al final de cuentas Dios va a juzgar al justo y al impío, darle su castigo al impío y darle también su bendición al justo. Entonces, pastor, en lugar de pensar en la severidad del juez, debemos hacernos amigos del juez y vivir para agradar a nuestro juez. Imagínese, pastor, ser amigo del juez. O sea, este concepto de ser amigos del juez, el saber de que él va a gobernar, va a decidir de una manera correcta y que si estamos en el lado del justo, precisamente nos va a ayudar para que podamos ser bendecidos. Y Abraham, dice la Escritura, el amigo de Dios, era amigo del juez. Y él dice, mi juez es un Dios, un juez justo. Hermanos, el creyente debemos tener una confianza humilde en la rectitud de los juicios de Dios y en los tiempos señalados de Dios. Como dijo el pastor, dará la recompensa a los soberbios, al impío, pero al humilde, que también será juzgado. El Señor, dice la palabra de Dios, sé humilde porque los impíos serán juzgados mientras los justos alaban. Y aquí, pastor, para ir terminando, alabamos a Dios por ser nuestro creador. Alabamos a Dios y cantamos por ser nuestro rey. Y lo alabamos y lo reconocemos como nuestro juez. Estas son situaciones en las que nosotros podemos, como dijo el pastor claramente al iniciar, son afirmaciones que dan dirección a nuestra vida. Concluyamos, pastor, por favor. Claro que sí. Imagínense el hecho de que hoy tengamos que empezar nuestro día también pensando en nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros quehaceres,
Es natural para nosotros que hagamos eso. Pero, ¿qué tal si en las mañanas abrimos la palabra de Dios y podamos leer lo que dice con respecto a Dios? Y pudiéramos alinear nuestra vida también a estas enseñanzas grandes con respecto a Dios, que es lo que se llama en la teología, ¿verdad? Algo trascendental de un Dios que vive fuera de lo que es la esfera humana y que es más grande que inclusive la esfera humana. Pero lo bonito es el hecho de que a pesar que es un Dios que vive fuera de nuestra esfera humana, es un Dios también que quiere que cada verdad transforme nuestras vidas, alinee nuestra perspectiva, abra nuestra cosmovisión y podamos vivir como Dios quiere. Y querido hermano y querida hermana, con estos conceptos de Dios como creador, Dios nuestro rey, Dios nuestro juez, solamente nos invita a alabar su santo nombre, a vivir alineados en su voluntad y tomar cada día la palabra, como dijo el pastor Pereda, tomar la palabra y tomar esas palabras como mensajes directos de Dios para alinear nuestra vida con la voluntad de nuestro Padre Dios. Esto ha sido, querido hermano y querida hermana, Escuela Sabática al Punto. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que es bueno poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel a su pacto de cumplir sus promesas en favor nuestro? Gracias, Pastor Pereda y Pastor Quirós, por su valiosa contribución a nuestro estudio de esta semana. Por favor, déjenos su comentario. Queremos saber qué opinan. Nos vemos en el próximo segmento.